Bueno, y acá estamos en esta entrevista que teníamos muchas ganas de hacer otra vez, ¿sí? Con José Luis Espert, pero esta vez como precandidato a diputado por la provincia de Buenos Aires por el partido Avanza Libertad. Hola José Luis, ¿cómo le va? Honor tenerlo otra vez en el programa, gracias por aceptar la invitación. No, por favor, un placer. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Lo venimos escuchando en distintas presentaciones, en programas, en tele, radio, hablando un poco de lo que se está encontrando en esta recorrida que está haciendo por toda la provincia de Buenos Aires y cómo más allá de saberlo, se asombra de la pobreza, el crecimiento de la pobreza y el crecimiento del populismo, ¿no? El populismo como una enfermedad, así lo ha descrito. Y la primera pregunta que se nos ocurre hacerles, en este contexto, con este número de pobres, un dato nos llamó la atención, algo que mencionó, esto de la pobreza y gente que aún en situaciones de suma pobreza, por ejemplo, tiene una estampita de Cristina. En este contexto, ¿cree que es factible el cambio de mentalidad de toda esa gente que de alguna manera está atada a planes sociales, al populismo, ¿sí? A todas las prácticas habituales del populismo? Mira, la verdad, si yo no creyera que ese cambio tiene alguna chance todavía en Argentina, no hubiera abandonado hace 2 años y medio mi cómoda vida de consultor, escritor, disertante, etcétera. Yo creo que todavía hay chances. Debo admitir que si nos seguimos equivocando, probablemente ya no tengamos retorno. Porque también, si bien uno cuenta casos arquetípicos, también hay gente que está con mucha bronca, que está con muchas ganas de cambiar a una clase política que la ha destruido, que la ha sumido en la indigencia, en la pobreza, en la marginalidad, sufriendo la inseguridad todos los días, con sus hijos que se quieren ir del país o sus hijos que mueren a manos de la droga. Estamos hablando de la pobreza, ¿no? También está harta la misma gente que yo hablo de que al mismo tiempo hay mucho núcleo de la pobreza que vuelve a votar a los mismos que lo han llevado a la pobreza porque no conocen otra cosa, porque la educación ha sido destruida, ¿no? Destruida en el sentido que ya te enseñan a pensar mal directamente de primer grado, ¿no? Yo creo que hay una esperanza todavía. Tenemos chances, no diría que es la última, ni la elección más importante, como dicen algunos. Nunca está dicha la última palabra. Yo creo que como los países no desaparecen, pueden ser infinitamente prósperos o infinitamente miserables, ¿no? Bueno, justo se está adelantando algo que le iba a preguntar y que se me ocurría mientras usted hablaba. Si cree que estas elecciones y 2023 son de las últimas chances que tenemos para levantar la cabeza como país. Pero bueno, ya me lo respondió. Yo creo que son importantes, pero cuidado que en general cuando se dice que estas son la elección más importante de la historia, se lo dice un espacio, eso viene de Cambiemos en general, que ya demostró que fueron muy malos gobernando al punto que fueron reemplazados otra vez por quienes a ellos reemplazaron 4 años antes, ¿no? Y han sido muy exitosos en alimentar la grieta. Esto no es más que alimentar la grieta, decir que son las últimas elecciones o las más importantes de la historia, es como decir, somos nosotros o Venezuela, nosotros somos la República, los otros son Venezuela. Es muy cambiemita esa frase, yo diría, es una elección importante, pero no necesariamente es la más importante de la historia. En todo caso, la más importante de la historia fue la de 2015, si vamos a exagerar, y Cambiemos desaprovechó totalmente la oportunidad para hacer algo diferente a lo que siempre se hizo y volvió a repetir lo que siempre se hizo. Y como no podía ser de otra manera, si vos haces siempre lo mismo, que siempre termina mal, ¿cómo te va a ir repitiéndolo otra vez? Mal, como le fue a Cambiemos. Ahora, se habla, o suele ser común frente a cada elección en los últimos años, sí, considerar que
el voto de alguna manera está supeditado al bolsillo, ¿no? Esta vez, ¿cree que factores como la salud, la seguridad, bueno, la gestión de la pandemia y ahora la corrupción también por estos días, ¿sí? Con, si queremos, lo que se ha denominado el Olivos Gate, puede también tener una injerencia clave a la hora de poner el voto en la urna? Bueno, vamos a ver hasta dónde llega el escándalo de la foto de Olivos, ¿no? Pero bueno, sin duda que un golpe fuerte el gobierno desde el punto de vista político ha recibido. Si ese golpe que se nota en estos días, en algunas encuestas que han salido, continúa alimentándose, yo diría que puede ser golpeado el frente de todos en la elección, ¿no? La economía creo que tampoco le va a ayudar demasiado porque algo más de actividad económica puede haber comparado con hoy, hacia el 14 de noviembre en particular, no tanto la PASO, el 12 de septiembre, pero al mismo tiempo va a haber más inflación porque el problema monetario es muy serio y si uno abre la cuarentena va a tener más actividad y va a tener más inflación por la cantidad de pesos que están dando vueltas, ¿no? Y que no dan vuelta porque la gente está encerrada sin trabajar a pleno todavía, ¿no? Así que yo le diría, creo que el gobierno la tiene complicada. Si se mantiene vivo este escándalo de Olivos, el Olivos Gates, y aún con alguna recuperación económica, creo que el gobierno la tiene complicada por que la inflación va a seguir siendo alta a pesar de que haya algo más de actividad económica. Bueno, el veranito preelecciones, pisar el tipo de cambio, congelar tarifas, reabrir paritaria Claro, claro, y el tirar un típico, poco de plata a la calle. el típico, el típico, el típico. Recordemos que Argentina hace 10 años que no crece, tuvo un rebotecito a fines del año pasado cuando se abrió un poco la cuarentena, pero luego volvió a dejar de crecer cuando se volvió a cerrar la cuarentena. Por lo tanto, ahora, dado que con el proceso de vacunación un poco más avanzado que antes, se va abriendo la economía, creo que vamos a tener algo más de actividad, más allá de lo que el gobierno meta de dinero en la economía y algo más de inflación. Tema también que o sea, está en agenda absoluta es el tema del juicio político. Juicio político sí, juicio político no. Quienes, con Lilita, si queremos a la cabeza, esto de no al juicio político porque los próximos 2 años podría estar Cristina y esto puede ser peor. ¿Cuál es su opinión? A ver, yo creo que acá se requieren de gestos de parte de la política muy fuertes, porque la conducta de un presidente es ejemplificadora para bien o para mal para toda la sociedad, ¿no? Yo creo que el presidente debe ser sometido a juicio político, independientemente de las consecuencias que ello tenga. Yo no creo que corresponda especular con la política. La política, justamente, la especulación política, o la política esta que propone Carrillo, esta política, la política en general que uno tiene en Argentina, la de los Duhalde, la de los Kirchner, la de los Macri, los Lilita, los Fernández, han destruido la Argentina. Por eso la gente tiene bronca, está enojada. Así que me parece que el juicio político hasta sería sanador para una sociedad tan lastimada y tan burlada por parte del presidente. Yo creo que lo merece el juicio político el presidente por tres razones. Por la inmoralidad del vacunatorio VIP, por la inmoralidad de haber puesto por encima de la salud de la gente la cuestión geopolítica y no vacunar con la Pfizer, porque era americana, y finalmente esta doble moral de desconocer un decreto que el gobierno, al aplicarlo, dejó a miles de personas con juicios penales por haber violado la cuarentena, y por otro lado el presidente no cumpliendo el propio decreto emitido por él. Una verdadera vergüenza. 14.000 personas con denuncias penales por violar la cuarentena tenemos. Alrededor de Exactamente. 14.000 personas. Marubotana incluida. ¿Sí? Di- Eh, ¿Qué pasa con toda esa gente? Si nos quedamos acá con lo Yo que ocurre. veo, a ver, vi un proyecto de un diputado, no sé si no era del radicalismo, de proyecto de ley creo que era, de amnistiar a todas las personas que tenían
juicios penales como consecuencia de haber violado la cuarentena. Si bien hay casos y casos, yo creo que eso amerita ser considerado y mucho más después de la irresponsable conducta que tuvo el presidente. Porque además, que haya gente de trabajo con una demanda penal por haber violado una cuarentena cavernícola porque se sabía que la cuarentena no es la manera de matar al virus, sino que el virus se mataba o se mata con vacunación y con testeos masivos. La pobre gente que terminó con un juicio penal solamente porque quiso trabajar, la verdad me parece inaudito. Y más cuando un presidente ni siquiera cumple con su propio decreto. Sí, es más una tomada de pelo que otra cosa. O sea, realmente Exacto, es eso. exacto. Nombró las vacunas. ¿Cómo venimos con las vacunas? Las zapatillas de Rucauf son. Venimos acelerándole antes de Claro, las claro, elecciones. a medida que se acerca la elección hay que vacunar, claro, claro, claro. Una vergüenza lo que se ha hecho. Pero bueno, acá yo interpelo también a la gente que va a votar, ¿no? Cuidado, estamos votando pensando con los pies, no con la cabeza, evidentemente, porque acá esta gente no llega al poder de un plato volador, ¿no? Hay elecciones, afortunadamente, en Argentina desde el año 83, casi 40 años ya. Así que hagámonos cargo de lo que votamos, ¿no? Yo digo, un gobierno que prioriza la geopolítica, la salud de la gente, o hace un vacunatorio vivo, un presidente que no aplica, no respeta su propio decreto, estamos hablando de inmorales, inescrupulosos, inimputables, estamos hablando de directamente gente indeseable desde el punto de vista social. Pero bueno, entonces abramos la cabeza y votemos otra cosa. Todo menos Para, inimputables. Sí, no, Todo menos. se creen ellos inimputables. Por eso, lo mismo pasa con Kicillof en la provincia de Buenos Aires, donde yo voy a competir. A ver, Goyán, el ministro Goyán, el segundo candidato en la lista de diputados, es responsable de 50.000 muertes en la provincia de Buenos Aires. Son la mitad de las muertes ocurridas en todo el país. Sin embargo, se lo premia con el segundo lugar en la lista de diputados del partido gobernante. O sea, se sienten inimputables. Es la sensación que no hay pena. O Victoria Tolosa Paz, como cabeza de lista, habiendo sido coordinadora de la Mesa del Hambre, con la gente muriéndose de hambre en el conurbano, como yo vi en estos días y como sé que ocurre además, ¿no? Entonces, ¿dónde están los premios y castigos? Por eso digo, también el sayo le cabe a la gente, hay que votar otra cosa para que nos vaya diferente. Votar a los mismos de siempre no nos va a sacar, como ya está demostrado, del lugar miserable al cual nos llevan, ¿no? Acá una consulta. ¿Puede ser que haya en el marco de una nota hablado del quisilismo? Porque figuraba en el videograph. Pero más allá de No, el que como analogía está bien, ¿cuánto poder tiene Kisilov en este momento en el contexto del oficialismo? yo creo que mucho, porque tiene mucho diálogo con la vicepresidenta Cristina Kirchner, que es la mujer fuerte del gobierno de Alberto Fernández. Así que el poder que tiene es enorme. Él es muy escuchado por parte de Cristina Kirchner, que es la líder realmente de toda esta movida que encabeza Alberto Fernández, ¿no? Yo creo que es Cristina al poder y Alberto Fernández al gobierno. Así que Kicillof, como hombre de consulta de Cristina, es un hombre muy importante en el gobierno. Por eso a mí me pareció importante infligirle una derrota en esta elección legislativa a Kicillof, por eso propuse un gran frente opositor que hiciera una PASO y que definiera cuál era el mejor opositor a Kicillof. Pero Carrió y algunos radicales no lo quisieron a eso. Bien, nombró a Tolosa Paz, que estuvo hablando de suba de impuestos a grandes empresas. ¿Qué opinión le merece? Digo, usted si algo que sabe es de economía. Sí, son declaraciones absolutamente ridículas, estúpidas. Las empresas grandes ya se fueron del país, ya se fueron. Lo único que quedaron son pymes acá. Además, que hay una discusión superior. ¿Más impuestos todavía? Más impuestos, que le vamos a cobrar más impuestos a los pocos que han sobrevivido. Vamos a suponer que sobrevivieron grandes, que solo quedaron empresas grandes. Son sobrevivientes a una cuarentena cavernícola
del gobierno al cual pertenece Victoria Tolosa Paz. O sea, a los que sobrevivieron le vamos a cobrar más impuestos. ¿Pero qué le pasa a esa señora? Igual no es más que, a ver, la apreciación personal, ¿no? Me parece que seguimos ahondando en la grieta, o sea, los pobres contra los pobres contra los ricos, no sabemos Claro, dónde están los claro, ricos ahora, ¿no? O sea, claro, o cuántos claro, por supuesto. quedaron. Por Y supuesto, pero además eso parte de un supuesto equivocado, que las grandes son malas y lo chico es bueno. Entonces, este país es cada vez más chiquitito, más miserable, todo chico, todo pobre. Con ese criterio, Amazon es un problema, Microsoft es un un problema, mercado libre. y Mercado Libre es un problema, y tantas otras empresas gigantescas en el mundo que han revolucionado la humanidad. Mire lo que sería el mundo sin Amazon, una librería virtual, una disquería virtual, una filmografía virtual. ¿Qué sería el mundo sin Microsoft? ¿No? ¿Qué sería el mundo sin Apple? Para Victoria Tolosa Paz, ¿es malo eso? Disparate. Es el pobrismo llevado a la política y a hacer cultura con eso, lo de siempre. Relato. Y Randazzo, El muleto de Cristina. eh, Randazzo es otro impresentable de la política. La va de macho porque no se fue, se quedó como ministro de Transporte, pero la va de macho porque se enojó con Cristina porque no le aceptó la PASO, no se quiso bajar. Le aceptó la PASO, él quería la PASO, no se aceptó bajarse. Pero ahora dice cosas de sentido común cercano a las elecciones solamente para carenchar algún voto. No, no. Yo creo que Randazzo es parte del problema, no de la solución. Dejemos atrás a toda esta gente. bien, a ver, realmente como mujeres, como madre, como madres, ambas, no se puede no tener empatía, ¿sí? Con Carolina Píparo. Esto no hay duda, ¿sí? Desde las cosas que le han ocurrido. Ahora, ¿cuál es el valor de Carolina en términos políticos en este acompañamiento, ¿sí? En esta recorrida juntos que están haciendo, en esta participación ambos como cabeza y Carolina segunda en la lista? Bueno, Carolina tiene mucho más experiencia política que yo y eso para mí es importante. Yo soy una persona abierta a aprender, abierta a escuchar. En segundo lugar, hay muy buena onda, muy buena química con ella, con la gente, con lo cual nos encontramos en el conurbano, relajada, es bárbara, es bárbara. Y además, creo que tiene propuestas en materia de educación, en materia de seguridad muy importantes para los ciudadanos. Por ejemplo, recuperar la doble escolaridad para evitar todo este tiempo perdido para los chicos, ¿no? Que ya sabemos que es un verdadero fracaso. La virtualidad para la educación, ya se sabe, en promedio ha sido un fracaso. Además, ha profundizado la desigualdad, por supuesto, porque Claro. ¿cuántos chicos pobres hay que no tienen internet, por ejemplo, y se han quedado sin clase prácticamente un año? No, es un valor de la hostia. Estoy feliz de tenerla a Carolina como segunda candidata. Feliz, feliz. Porque hacemos campaña juntos, es muy lindo tener un compañero. Yo tuve un gran compañero durante el 2019, que fue Luis Rosales, cuando fui a la presidencial. Y la verdad que es muy lindo recorrer con alguien que maneja los mismos códigos, los mismos valores, es divertido, relajado cuando hay que serlo. La verdad que es Es que esto divino. es en equipo, no hay otro plan para No hay sacar otro esto plan. adelante. Exactamente, exactamente. ¿Cuál cree que son las dos cuestiones más urgentes hoy después de este recorrido que está haciendo por la provincia de Buenos Aires y por el conurbano especialmente? Y yo diría, dado que una preocupación de la gente es que no llega a fin de mes, hay que bajar la inflación, hay que tener un plan antiinflacionario muy creíble para que baje la inflación rápido. Y la otra preocupación que le quema a la gente la cabeza es que tiene miedo de perder su trabajo. Vos fijate lo torturada que vive la gente, ¿eh? Tiene trabajo, pero tiene miedo de perderlo y además ese trabajo que tiene miedo de perderlo no le permite llegar a fin de mes. Y que la gente está viviendo una pesadilla. Por lo tanto, una reforma laboral urgente que luche contra el trabajo en blanco, pero que al mismo tiempo no sea un impedimento para los empresarios en tomar gente. Hoy, con estas leyes laborales de la época de Mussolini, hace 80 años, usted es empresario, contrata a un trabajador y más que contratar a una persona, adoptó un hijo, no se lo saca más encima. Entonces esto no puede ser.
no puede ser. Tiene que haber una cosa mucho más lógica, mucho más equilibrada. Si a vos no te permiten despedir, no vas a tomar trabajadores. Yo no digo que sea un Lógico. viva la pepa, pero tenemos que ser realistas. Nadie toma un trabajador hoy en Argentina, ni en blanco, ni en negro, ni en gris, en nada. Con estas leyes laborales, ¿no? Está, Demenciales, está demenciales. clarísimo, está clarísimo. Eh, Eh, Creo que ha sido no, clarísimo. pero quisiera pensar un poco en la economía, esto que hablábamos del veranito de la economía postelectoral. ¿Podemos esperar un desmadre peor postelecciones? A ver, peor que cuál, peor que como estamos hoy. Sí, Sí. siempre se puede estar peor en No, ya lo Argentina. hemos No, descubierto. no, no, eso sí, no, no, pero la pregunta era muy puntual, peor que hoy. Y sí, sí, puede ser, porque va a haber que firmar un acuerdo con el fondo, el gobierno está haciendo todo lo posible para equilibrar un poco las cuentas públicas, para que el balance fiscal sea menos deficitario. Ha habido un ajuste de salarios públicos de 10% en términos reales, una caída de jubilaciones de 15% en términos reales. Sí, el gobierno está apuntando a un acuerdo con el Fondo Monetario. Para tener un acuerdo con el Fondo Monetario va a haber que dejar de barrer basura bajo la alfombra, algo va a haber que pensar con las LELIQs, algo va a haber que pensar con el desdoblamiento cambiario que hay hoy, así que probablemente tengamos alguna devaluación. No, todavía no hemos visto lo más duro de todo esto, de ninguna manera. Por Jo- eso insisto, aprovechemos esta elección legislativa y que la ciudadanía le dé una oportunidad a fuerzas nuevas como la nuestra, Avanza Libertad, que propone cosas de todo sentido común, que ya ocurre, ya se hace, ya está probado que funciona en el resto del mundo. Comerciar con el mundo, tener un Estado más pequeño para cobrar impuestos razonables en lugar de generar esclavos impositivos como hoy son los que están en blanco en Argentina, y leyes laborales modernas. Dejémonos de hinchar con leyes laborales de la época de Mussolini, en serio. Tenemos convenios colectivos de hace medio siglo. Hay que cambiar toda esta estructura económica de Argentina, toda. Si queremos que nos vaya bien, ahora, no pidamos que nos vaya bien haciendo lo mismo con distintas caras, ¿no? Después de todo, acá hemos cambiado la cara 1000 veces, pero como que el fondo, la sustancia siguió siendo la misma siempre, siempre se terminó mal. Alguna vez deberíamos preguntarnos por qué siempre termina mal todo, ¿no? Y cuestionarlo. A ver, para que tengan una idea de lo equivocada que está la Argentina, nunca le va a ir bien haciendo lo que está haciendo, por eso tiene que cambiar. Es como si pretendiéramos una molécula de agua que sabemos que requieren 2 átomos de hidrógeno, uno de oxígeno, no, o H2O, como decía Cristina, 2 átomos de hidrógeno, uno de oxígeno. Para hacer una molécula de agua, nosotros estamos metiendo 14 de hidrógeno y 84 de oxígeno, y nunca va a salir una molécula de agua. Y ahí sale otra cosa, amorfa, que es lo que nos pasa a nosotros. Si nosotros vamos por donde va el mundo que prospera, que es por el comercio, impuestos razonables, lo cual requiere de un Estado razonable, y leyes laborales bien flexibles, bien modernas para desprecarizar el trabajo, nos va a ir bien. No hay ningún motivo para que nos vaya mal haciendo las cosas bien. Ahora, si hacemos las cosas mal, nos va a No, ir El mal. interior, a ver, lo escuchamos decir algo sobre esto de el interior como uno de los problemas también que tiene, si queremos, la provincia de Buenos Aires y el conurbano especialmente. Esto del desarrollo del interior. Ah, sí, sí, yo lo que digo es que no hay solución al conurbano si el interior no tiene solución también. El interior del país, no solo de la provincia de Buenos Aires, ha sido destruido por la política de sustitución de importaciones, de Estado elefantiásico y de leyes laborales cavernícolas, motivo por el cual hubo una gran emigración hacia el conurbano bonaerense, por eso ha explotado el conurbano bonaerense. Entonces, para solucionar el problema del conurbano, tiene que haber una solución económica a todo el país. Y eso implica dedicarse en lo que uno es bueno. Si Argentina fuera un país exportador que le da importancia a todo lo que tiene para venderle al mundo, que es muchísimo, agro, minería, energía eólica, energía en general, petróleo, turismo, economías regionales, habría entrerrianos, chaqueños, formoseños, santiagueños que saldrían del conurbano y volverían a sus provincias, de la cual salieron hace medio siglo, cuando comenzó todo este proceso equivocadísimo de industrialización basado en la sustitución de importaciones. Hay que industrializarse basándonos en lo que podemos exportar.
Eso es parte de la solución del interior del país y parte de la solución del conurbano. Ha sido clarísimo. Como siempre, Como como siempre. siempre. De verdad, un honor volver a tenerlo. Gracias, José Luis. Gracias, profe. Un placer. Cápsula del tiempo. Argentina 2050. Tapa del diario, nombramos 2 titulares. Los 2 titulares. Argentina campeón mundial del fútbol por 4ª vez en su historia. Ese es el segundo titular. El primer titular, Argentina logra 30 años de crecimiento sostenido al 5%. Récord histórico para Argentina. Fue desde el deseo, fue desde el deseo. Ojalá, del de todos. En el fondo no lo piensa.